¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy agradezco a todos los que quizás nos están siguiendo o nos sintonizan desde temprano, desde las 8 en punto. Que el Señor sea bendiciendo grandemente sus vidas por el esfuerzo que tiene cada uno de ustedes. Y así que vamos a comenzar la prédica del día de hoy. Como seguramente ya lo han podido ver en la imagen anterior, hoy día vamos a estar siguiendo con la serie de héroes de la Biblia. Y hoy día nos toca hablar de ese libro también bastante importante, que es el libro de Daniel. Amén. Allí donde estamos en nuestros hogares, voy a invitarlos a que puedan cerrar sus vistas junto conmigo para poder orar y que el Señor sea hablándonos hoy día a través de su maravillosa palabra y a través de esa historia que es bastante interesante y nos va a dar grandes enseñanzas. Amén. Cerramos nuestras vistas. Oh Señor, gracias te damos por este momento, Señor, en el que tú nos tienes aquí y nos sigues dando más y más cada día de tu palabra, Señor. Tú nunca nos abandonas, nunca nos dejas sin el alimento espiritual que nosotros deseamos como hijos tuyos y que necesitamos, Señor, para poder mantenernos en tus caminos, Señor. Te pedimos ahora que seas tú dándonos y llenándonos de la sabiduría necesaria para poder comprender todo lo que tú nos vas a decir en esta noche, y sé tú también bendiciendo y poniendo palabra de vida en las vidas de cada uno de los hermanos que quizás aún no están ingresando a poder escuchar, Señor, esta prédica. Te pedimos que seas tú guiando la prédica de principio a fin y guiándonos a cada uno de nosotros para poder entender lo que tú nos quieres decir. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, entonces hoy día vamos a estar hablando acerca del libro de Daniel nuevamente. Y el libro de Daniel básicamente consta de 12 capítulos. Está dividido en dos partes, ¿no? El primero es del 1 al 6, que habla acerca de la historia de Daniel y de sus amigos en Babilonia, y los capítulos siguientes tratan acerca de las profecías y las visiones de Daniel. Amén. Entonces vamos a enfocarnos nosotros el día de hoy en los 6 primeros capítulos acerca de la historia y todos los acontecimientos que le suceden a Daniel y a sus 3 compañeros en Babilonia con los reyes de esos tiempos. Amén. Entonces, para los que hayamos tenido o los que hayamos leído quizás un poco del libro de Daniel, o nos acordemos quizás de las escuelas dominicales que hemos recibido de niños, la historia de Daniel básicamente se trata de jóvenes que fueron sacados de su tierra y llevados a un lugar completamente diferente, ¿no? Con costumbres diferentes, con un Dios diferente, con adoraciones diferentes. Y estos personajes, al no querer abandonar su fe, se ven frente a diferentes problemas, diferentes situaciones para cada uno de ellos, que va a ir revelando que el Dios al cual ellos adoran es el verdadero Dios, ¿no? Ese es el resumen bastante corto de básicamente la historia de Daniel y sus amigos en ese libro. Y frente a esto pueden hacer una pregunta. Si traemos a la actualidad todo lo que nosotros podemos leer en el libro de Daniel, puede traer una pregunta a cada uno de nosotros, y que creo yo es una pregunta de las cuales alguna vez ha cruzado por nuestra mente. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Es posible seguir a Dios y progresar en el mundo secular al mismo tiempo? Creo yo que esta pregunta es bastante frecuente e incluso diaria en la vida de nosotros como cristianos, ¿no? Quizás en nuestros lugares de trabajo, quizás en universidades, quizás en institutos, quizás en colegios. Yo creo que esta es una de las preguntas que en algún momento ha cruzado por nuestra mente. Y quizás nosotros podemos considerar incluso que la respuesta a esto puede ser tan difícil que quizás sería más fácil el hecho de rendirnos, ¿no? Pero Daniel,
que es el personaje principal de este libro, a lo largo de todos los capítulos vemos que enfrenta esta pregunta bajo circunstancias extremas. Al ser desterrado de Jerusalén por el imperio de Babilonia, él comienza a vivir una vida en un ambiente hostil, ¿no? En un ambiente totalmente diferente que era Babilonia. Pero su vida cristiana vamos a ir viendo que no fue cambiada en ningún aspecto, ¿no? Pese a esto, las circunstancias que atravesó Daniel lo llevan a una posición en la que tiene una gran oportunidad al servicio del rey de Babilonia. Si nos ponemos a pensar en este contexto con el que inicia el libro de Daniel, pueden surgir dos preguntas o dos posiciones para Daniel, ¿no? Y la primera es si Daniel debería encerrarse quizás o limitarse a convivir solo con otros judíos que también fueron desterrados, quizás siendo indiferente al resto de personas en Babilonia. O la segunda posición, debería de repente guardar su fe solo para su vida personal y privada, mientras que afuera experimenta una vida bajo la influencia de Babilonia de igual forma que las demás personas, ¿no? Esas pueden ser las dos posiciones por las cuales pudo haber optado Daniel y sus tres compañeros, pero Daniel vemos que no escoge ninguna de estas dos posiciones, ¿no? En cambio él se embarca en una carrera prometedora porque está llena de oportunidades en cuanto a estudios y sabiduría en Babilonia, pero al mismo tiempo permanece fiel a Dios públicamente, lo más importante, ¿no? Permanece fiel a Dios públicamente. Entonces la forma en la que Daniel navega en estas aguas traicioneras puede llegar a ser a nosotros como un manual para nosotros los cristianos en el entorno en que quizás nos ha tocado desenvolvernos en nuestra vida secular. Y sí que vamos a estar tratando cada uno de los capítulos del libro de Daniel, como ya les he mencionado los 6 capítulos, y trayendo a nosotros enseñanzas grandes para poder desenvolvernos en nuestro entorno secular, siendo cada uno de nosotros cristianos. Amén. Y el capítulo 1, que es con el que empieza este libro y empieza narrando cuando fueron sacados de Judá y fueron llevados a Babilonia, ¿no? Este rey actual de Babilonia en ese tiempo era el rey Nabucodonosor. Y fruto de ese atentado, pues saca a Daniel junto a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Estos 3 compañeros. Y esto, más que quizás ser algo malo, fue una oportunidad para ellos y a la vez también fue todo un reto, ¿no? La oportunidad era que ellos tenían la oportunidad de tener una buena vida en una tierra hostil y tal vez traer el poder y la justicia de Dios para el entorno en el que los habían puesto, ¿no? Si nosotros leemos en el libro de Jeremías capítulo 29 del 4 al 7 vemos que este profeta les da recomendaciones a las personas que fueron sacadas de Judá y llevados a Babilonia como prisioneros. Y dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El versículo 5 dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendraos hijos e hijas, dad mujer a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la tierra a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz, ¿no? Esta recomendación bastante sabia, porque ¿cuál
fuera nuestra actitud si quizás somos desterrados y llevados a una tierra completamente diferente, ¿no? Quizás lo último que nosotros pensaríamos es en buscar la paz y la tranquilidad para ese pueblo que nos desterró, ¿no? Pero en cambio aquí la palabra de Dios nos dice algo totalmente distinto. Y entonces esto fue tomado como una oportunidad para Daniel, y quizás el desafío que ellos tenían era de que se tenían que enfrentar y adaptarse a ese lugar a expensas de la lealtad a Dios y de repente también la lealtad a su pueblo. Pero sin embargo nosotros vemos que Daniel aceptó el reto, ¿no? Confiado en que Dios protegería su fe y su lealtad. Él adoptó y aceptó la educación que se le iba a impartir por parte de Babilonia, pero él estableció límites para guardarse en contra de la adaptación real de la cultura pagana que se vivía en esa tierra, ¿no? En Daniel capítulo 1 y 8 vemos el versículo bastante clásico y bastante recurrente acerca de esta historia, y es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿no? Dice, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, él aceptó lo que se le iba a enseñar por parte de Babilonia para llegar a ser uno de los principales en el reino, pero sin embargo él puso límites entre todas esas cosas, ¿no? Para no llegar a contaminarse de esas tradiciones paganas que se daban en ese tiempo. Y gracias a esto fue que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las artes y toda clase de literaturas, en sabiduría, y el rey también dice que los encontró 10 veces más a cualquiera de los demás personas que cruzaban por lo mismo que Daniel, y eso lo encontramos en Daniel 1:17. Dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida secular, si bien es cierto, nos brinda oportunidades, pero también forma para nuestras vidas retos. Y el reto es que pese a todo lo que se nos va a estar enseñando, debemos de poder ser lo suficientemente sabios para establecer límites en lo que aprendemos y no chocar con lo que ya sabemos de Dios y nuestra vida cristiana. En el capítulo 2 también vemos que un año después el rey Nabucodonosor tiene un sueño bastante desconcertante, ¿no? Y cuenta la historia de que él no quería saber cuál era el significado de este sueño, pero él no quería decirlo por temor a que lo vayan a engañar, ¿no? Y al no obtener respuesta por parte de sus sabios, sus magos del reino, él decide matar a todos los sabios de Babilonia. Y entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Al enterarse de esto, Daniel y sus amigos se reúnen, comienzan a clamar a Dios para que se les revelara el sueño de Nabucodonosor y su interpretación, ¿no? Dios, vemos que ya le había dado el don a Daniel de la interpretación de sueños, como lo leímos en el pasaje anterior, pero sin embargo esto... Daniel no se quedó con eso, sino que él pidió ayuda nuevamente a Dios. Para él en su vida estaba claro de que Dios era el todo y Dios era el que hacía todo en su vida, ¿no? Muchas veces, y yo me acuerdo claramente de esto, a manera de ejemplo, cuando estaba en el colegio, cuando me encontraba en el colegio, yo era regular a un poco bueno en el área de matemáticas, ¿no? Y cuando tocaba algún examen, yo decía, este tema es muy fácil. Quizás dentro de mí el don que me había dado Dios y la facilidad para los números, yo lo tomaba de una forma quizás incorrecta y totalmente distinta a la cual lo tomó Daniel. Yo pensaba que ya era demasiado fácil, entonces no estudio, no practico, llega la hora del examen, lo resuelvo como siempre y saco una buena nota. Sin embargo, al momento de dar el examen me daba cuenta de que lo que yo tenía pensado no se cumplía.
y por ende sacaba baja nota, ¿no? Entonces, lo que Daniel nos revela aquí es que muy a pesar de que quizás nosotros seamos conscientes que hacemos bien las cosas, de que Dios nos ha dado el don para desenvolvernos en algunas áreas, eso no quiere decir que nosotros quizás alcemos nuestro ego y tengamos ese don como propio y realizarlo como si fuera con nuestro propio esfuerzo, ¿no? Sino siempre tener presente que Dios es el que nos usa y el que nos otorga en su infinita gracia todas las facilidades que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces vemos que al momento de que Daniel le revela el sueño a Nabucodonosor y también le dice el significado de este mismo, esto mueve al rey a reconocer que Jehová es el único Dios, y eso lo encontramos en Daniel 2, versículo 47. Dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y vemos que aquí el rey Nabucodonosor tomó a bien lo que había hecho Daniel, pese a que el sueño no era quizás bueno o a favor para Babilonia, sino que era todo lo contrario, hablaba acerca de la caída que iba a tener. Pero muy pese a esto, Daniel halló gracia ante los ojos del rey Nabucodonosor. El capítulo 3, sin embargo, vemos, después de que el rey haya reconocido a Dios como único, como verdadero Dios que revela secretos, sin embargo esto, vemos más adelante que el rey Nabucodonosor olvida toda esta lección que había tomado en el capítulo 2, a diferencia del primer capítulo y del segundo capítulo. En este tercero vamos a ver de que la fidelidad a Dios en este capítulo 3 es lo que lleva a los amigos de Daniel a un sufrimiento, ¿no? O a un sufrimiento. El rey comienza a recaer en el orgullo y dice la palabra de Dios que construye una imagen, el cual debían adorar. Por lo cual entonces están pasando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y al son de las trompetas se había proclamado que debían de inclinar su cabeza y adorar a la estatua. Sin embargo, estas personas no lo hicieron así, porque ellos al único que adoraban era a Dios, a Jehová, y se negaron a adorar esto, a esta estatua, por lo cual ellos fueron llevados ante el rey y fueron sometidos a poder caer en este horno de fuego, ¿no? Después de años quizás de acoplamiento exitoso a la tensión entre el ambiente pagano y su fidelidad a Dios, enfrentaron esta situación en donde no se podía hacer una concesión o llegar a algo igual sin poder violar o llevarle la contra a su integridad de su fe. En nuestro mundo, si nosotros quizás nos estamos enfrentando a algún jefe en el ámbito laboral y vemos que este jefe, por ejemplo, ha cometido algún acoso, alguna falsificación de datos, lo más probable es que nosotros seamos castigados si llegamos a enfrentarlo, o quizás seamos un poco marginados y quizás seamos hallados culpables o malinterpretados, quizás hasta el punto de llegar al despido, ¿no? En ese ámbito laboral. Y para estos casos quizás esa sea la mejor opción, porque no podemos llegar a un consenso entre lo que debemos hacer en nuestro ámbito laboral y lo que debemos hacer como personas cristianas, ¿no? Debemos de obedecer siempre a nuestro Dios. Y aquí Sadrach, Mesach y Abednego, de inmediato, al momento de ser llevados ante el rey, reconocieron la posibilidad de que Dios no intervendría en su caso,
lo tomaron como una posibilidad. En Daniel capítulo 3, 17 y 18 dice: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces estos tres personajes estaban seguros de que Dios puede liberarlos, y de que si está en su voluntad los iba a liberar, pero si no los liberaba, de ninguna forma iban a caer en poder adorar a una estatua, ¿no? O a un Dios que no sea Jehová. A pesar de todo, lo correcto para ellos era ser fieles a Dios, sea que fuere o no el camino al éxito o a seguir viviendo. Pero sin embargo nosotros vemos que en realidad estos personajes fueron librados, ¿no?, por la mano de Dios. Esta intervención divina obliga a Nabucodonosor a admitir que no existe otro Dios que pueda librar como este. Lo encontramos en Daniel 3:29. Dice: por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Eso es lo que dice el rey Nabucodonosor al ver la mano milagrosa de Dios librando a sus siervos del horno de fuego. En el capítulo 4, Nabucodonosor tiene otro sueño, ¿no? Y ese tiene un gran significado. Ahora dice que ve un árbol inmenso que es talado en un momento, y este árbol se le colocan ataduras para impedir que vuelva a crecer. La interpretación de este sueño, obviamente, el rey Nabucodonosor solicita que lo haga Daniel, y la interpretación fue de que el árbol representaba a Nabucodonosor, y como castigo a su arrogancia él se volvería loco y sería obligado a vivir entre las bestias salvajes hasta que reconociera que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que él es el único que puede gobernar sobre él, ¿no? Y a pesar de esta cruda advertencia que quizás se le fue dada al rey Nabucodonosor, él persistió en su orgullo, incluso jactándose. El Daniel capítulo 4:30 dice: habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pese a las advertencias que dio Daniel con respecto a la interpretación de su sueño, esto fue lo que respondió el rey Nabucodonosor, ¿no? Comenzó a jactarse de que con sus propias manos él había edificado ese imperio tan poderoso, y como resultado su castigo fue tal cual lo predijo su sueño, ¿no? Luego de un largo periodo de habitar en medio de lugares silvestres, el rey se arrepintió y glorificó a Dios y recuperó tanto su cordura como su reino. En esta parte nosotros podemos ver que muchas veces el hecho de ponernos en contra de personas que quizás están por encima de nosotros, ya sea en nuestro ambiente laboral o en universidades, muchas veces puede formar un problema, ¿no? Puede ocasionarnos un problema. Pero aquí vemos de que la firmeza de las palabras de Daniel, si bien no persuadieron al rey para que dejara su arrogancia antes de que llegara a este desastre, lo que sí hizo fue abrir una puerta para el arrepentimiento y la restauración del rey, después de haber acontecido todos estos hechos que fueron predichos ante su sueño, ¿no? Y algunas veces asumir esta posición firme es muy difícil, pero tiene que ser siempre y cuando respetuosa y basada en principios que puede dar lugar, y esto puede dar lugar a la transformación de las personas que pueden estar a nuestros alrededores. En el capítulo 5 vemos que ya pasan algunas décadas y vemos que ahora el rey ya no es Nabucodonosor, sino es Belsasar, ¿no?
En un banquete, cuenta la Biblia, que realizó este rey, dice que comienzan a profanar y blasfemar contra Dios, ¿no? Y esta cena se convirtió en un ambiente bastante pagano, ¿no? Entonces dice que de pronto se aparecieron unos dedos, una mano y los dedos de forma humana y comenzaron a escribir alguna frase en la pared, ¿no? Eso lo leemos en Daniel 5:5. Dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y vemos que cuando sucede esto, Belsasar comienza a tener miedo. Dice la Biblia que sus rodillas comenzaron a chocar entre sí a manera de temblar o titiritear, y se llenó de bastante temor, ¿no? Dice que ni él, ni sus encargados o los sabios que estaban con él, ni los astrólogos, ni nadie, ninguno pudo adivinar qué era lo que significaban estas palabras. Solamente Daniel pudo entender el mensaje de condenación que estaba escrita en la pared. Dice: al Dios que tiene su mano, tu propio aliento, y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Has sido pesado en balanza, has sido hallado falto, por lo cual tu reino va a ser dividido y entregado a los medos y a los persas. Esto era lo que decía la interpretación de las palabras que fueron escritas en la pared, ¿no? Y vemos que aquella misma noche este rey Belsasar muere. Fue sitiada Babilonia por el rey sirio y el rey Darío, y fueron derrocados, ¿no? Muere el rey Belsasar. Sin embargo, nosotros podemos ver de que Daniel no le sucedió nada, sino que él se quedó como uno de los grandes sabios, y el único que estaba sobre él era el mismo rey Darío, ¿no? En el capítulo 6 vemos algo parecido bastante al capítulo 3, donde no vamos a poder encontrar una concesión entre la vida que nosotros podemos llevar secular y nuestros principios cristianos. La Biblia cuenta de que los envidiosos, o algunos sabios envidiosos que estaban en Babilonia, querían hallar algo o alguna falta para poder condenar a Daniel. Sin embargo, vemos que, y dice la palabra, que no fue hallada ninguna falta. A lo cual estas personas van frente al rey Darío y le dicen de que si en el lapso de cierto tiempo alguien adora o clama a otra persona o otro dios que no sea el rey, pues sería condenado y echado al foso de los leones. Esa fue la única salida para poder condenar a Daniel al que llegaron estos sabios, ¿no? Porque sabían que iba a ser imposible de que Daniel deje de adorar a su Dios. Y vemos que también tenía por costumbre cada mañana de poder orar a Dios y clamar a Él, a lo cual vemos que le fue imposible a Daniel poder cumplir este mandato, porque iba en contra de sus principios como cristiano, ¿no? Vemos que Daniel fue llevado por estas personas al momento de orar a Dios, fue llevado ante el rey Darío y le exigieron que haga cumplir la ley que él había firmado, que ellos habían promulgado, pero que el rey Darío había firmado. Le exigieron de que haga cumplir esta ley, pese a que quizás Daniel había caído en gracia frente a los ojos de Darío y no quería condenarlo, pero él tenía en mente de que si no lo hacía iba a perder respeto para el pueblo de Babilonia. Entonces no le quedó de otra y Daniel fue echado al foso de los leones. Vemos sin embargo que antes de cerrar el foso el rey le da unas palabras y les dice de que si su Dios es verdadero, él lo va a librar, ¿no?
Vemos de que al día siguiente, muy temprano, el rey va corriendo, desesperado porque no quería que le pasara nada a Daniel. Hizo abrir el foso y él clamó, ¿no? Daniel, ¿estás allí? ¿Tu Dios te ha podido librar del foso de los leones? Y Daniel le contesta que sí, ¿no? Que Dios mandó a sus ángeles para que cerraran la boca de los leones y sobrevivió, ¿no? Vemos también en Daniel el capítulo 6, versículo 27, lo que dijo, ¿no? Dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, esto lo dijo el rey Darío, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. El 27 dice, Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Esto es lo que declara el rey de Babilonia, el nuevo rey de Babilonia, al ver que Dios pudo librar a Daniel del foso de los leones, ¿no? Pese a la inconveniencia que ya ese choque quizás cultural que pudo haber entre Babilonia y las costumbres de Daniel en el pueblo judío, como judío, vemos de que Dios una vez más saca airosos a sus hijos y a los que cumplen con su palabra. En todos estos capítulos nosotros hemos podido ver todas las acciones y todo lo que le aconteció a Daniel en una tierra totalmente diferente y con diferentes costumbres a la que él había vivido durante sus primeros años, ¿no? Vemos que Daniel fue llevado a Babilonia en su juventud y pasó allí muchos años. Si no me equivoco, en el capítulo 6, en el Foso de los Leones, Daniel ya tenía aproximadamente 90 años. Había pasado la mayoría de su vida en Babilonia, pero aún así él se mantuvo fiel a todas las costumbres del pueblo judío y sirvió a Dios grandemente. Vemos que Daniel y sus amigos ejemplifican muchas de las prácticas para cada uno de nosotros, de los cristianos, en nuestro ámbito secular, ¿no? Ya sea el trabajo, ya sea en la universidad, ya sea en el instituto, en el colegio, con nuestros amigos, en el barrio. Daniel y sus amigos ejemplifican bastante todas estas situaciones que nosotros podemos, con las cuales nosotros podemos toparnos, ¿no? Quizás participar en las culturas de nuestro entorno, quizás adoptar hábitos para toda la vida que construyen fidelidad y virtud para cada uno de nosotros. Compartir en comunión con nuestros compañeros de trabajo que quizás no son cristianos, adoptar un estilo de vida humilde, formar amistades con personas que no son creyentes, mostrar esa humildad por parte de Dios, una humildad genuina, asumir una posición firme basada en principios bíblicos y aceptar los retos que nosotros sabemos de que quizás vamos a alcanzar la ayuda de Dios, ¿no? Ser la sal en medio de esta tierra y ser la luz también para las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro lugar de trabajo quizás, y todo esto tiene que ser con excelencia y con diligencia, ¿no? Dios nos insta a poder tener todas esas actitudes que tuvieron Daniel y cada uno de sus amigos en esta tierra que era totalmente distinta. Amén. Espero que el Señor nos haya hablado a cada uno de nosotros en esta noche y podamos aprender de este libro bastante interesante, ¿no? Vamos ahí a cerrar nuestras vistas y a darle gracias a Dios por lo que nos ha dado en esta noche. Cerramos nuestras vistas. Oh Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú haciendo que esta palabra sea como una semilla que va a germinar grandemente en nuestros corazones y va a dar fruto, Señor, en nuestras vidas.
Señor, te pedimos que seas tú trayendo a nuestra memoria cada una de estas enseñanzas a lo largo de nuestra vida y conforme a como nosotros nos vayamos desenvolviendo en el ámbito secular en el cual tú nos has puesto para poder ser sal y luz, Señor, en medio de las tinieblas. Te pedimos que seas tú bendiciendo a cada uno de nosotros grandemente y que sea igual, Señor, para todas las personas que no hayan podido estar aquí escuchando tu palabra. Te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, entonces vamos a dar los saludos correspondientes para las personas que nos han estado viendo. Mandamos saludos a nuestra hermana Cintia Godoy, a nuestro hermano Leo Rincón y a toda su familia, a Carla, a Yoari, a Leito, a Saraí Nicole Ariza, a nuestra hermana Elga Requelme, a nuestro hermano Carlos Correa y a nuestra hermana Juana Gamboa, a Yesenia Valiente, a Jennifer Ariza, a nuestra hermana Jacqueline Velázquez, a Melissa Correa, Percy, Lía, Benjamin, a nuestro hermano Renato Bravo, a Lucero Matos, a Johnny Saldarriaga, que nos está viendo desde Piura, a Leila Zapata, a Cliff, a Mark, a Christopher, el siervo Christopher, a Jorge Huanca, a nuestro hermano pastor, a la pastora Marta, a nuestro hermano Robert Segura, que nos ve desde Argentina, su esposa Julia y su hija Esmeralda también, a Dafne Velázquez, a Miriam Velázquez y a nuestro hermano Oscar Bacari. Saludos, hermanos, en general para todas las personas de la iglesia. Tengamos presente que estos tiempos son tiempos en los cuales se va a reafirmar nuestra fe como cristianos, que no debe ser un obstáculo para que cada uno siga progresando en la vida cristiana, sino que son acontecimientos que al contrario tienen que reafirmar nuestra fe. Ya muy pronto nos vamos a estar juntando nuevamente para poder estar en la casa del Señor y poder darnos quizás los abrazos o las bendiciones que tanto ansiamos, ¿no? Bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes y esperamos que estén a las 8 en punto el día de mañana para la siguiente prédica. Amén. Bendiciones, hermanos. Respuesta en la aflicción. Tú eres la calma en la tormenta. Eres la esperanza en el dolor. Y yo no temeré, tu voz escucharé. Mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Que tu palabra nunca falla. Sé que la esperanza en ti está. Y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá. Y yo no temeré, tu voz escucharé. Mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande. Es grande.
huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso